Hola, hola, espero que sigan estando muy bien. Vamos con la penúltima cápsula de esta serie de episodios, ya voy a decir, de este auxiliar. Seguimos con las sumatorias y en este caso nos vamos a enfrentar a este problema donde rompe un poco el esquema de lo que sabemos porque de momento no hay sumatorias conocidas que trabajen con elementos en el denominador como parte de la secuencia. Entonces, cuando nos enfrentamos a cosas de este estilo, nuestra intuición debe decir telescópica. ¿Qué es la suma telescópica? Las sumas telescópicas son estas sumas que se caracterizan como porque la secuencia interna posee dos elementos que se están restando y lo importante es que estos elementos en la secuencia son adyacentes, es decir, es uno y su sucesor, o también puede ser uno y su antecesor, no importa cómo lo vean. Lo importante es que el que sea mayor en términos de posición, de índice, este siempre va a estar más a la derecha, por ejemplo, porque es el índice mayor. Ese elemento siempre va a estar evaluado en el límite superior, acá. Y el elemento de la secuencia que está antes, como a la izquierda, porque tiene un índice menor, va a estar evaluado en el límite inferior. Entonces, bueno, hay varias formas de escribir la telescópica, pero siempre es lo mismo, siempre es ese principio. También podría haber estado, por ejemplo, A sub i menos el anterior, y entonces este es el índice como mayor, entonces se evalúa en el resultado, en el límite superior. ¿Ya? Esa es la idea. Yo, después de tantos años, en verdad, he pensado telescópica, lo he usado muchas veces, no sé, por lo menos una vez al semestre desde que intro a la álgebra sí o sí se ocupa. No sé por qué se llama telescópica. Supongo que puede ser como ver algo desde lejos, pero también desde cerca, porque estoy como cerca y lejos, no lo sé. Si tienen una interpretación de por qué se llama telescópica, me encantaría escucharla. Bueno, vamos al ejercicio. Em, Entonces, como les decía, esta intuición que uno dice como, pucha, no tengo ninguna suma conocida para trabajar con las fracciones, entonces uno dice telescópica, ya, pero hay que armarlo. Hay que armar, porque acá no hay términos adyacentes, ¿cierto? Y además lo importante es que tienen que estar siendo sumados y acá se está multiplicando. Entonces, de partida no son adyacentes porque hay una distancia mayor a uno entre un término y otro. Tampoco se están sumando, así que hay que hacer unos arreglitos. Entonces, les voy a presentar una herramienta, como cuando toda nuestra intuición dice, ya, esta cosa es telescópica, y necesitamos generar sumas y están multiplicándose las cosas, aparecen las fracciones parciales. Entonces, las fracciones parciales es literalmente como suma, es como ¿qué, qué pasos intermedios requiero yo para que una, una fracción dada yo la puedo escribir en términos de otras sumas? Sumas parciales, fracciones parciales. Y bueno, yo quiero en el fondo que esto sea de esta pinta, con A y B números reales, ¿no es cierto? A, B. Entonces hago fracciones parciales. Entonces yo quisiera encontrar estos A y B. Entonces impongo esta ecuación y resuelvo. Ahora ojo porque aquí está la clave. Yo quiero que el lado derecho sea igual al lado izquierdo. Entonces, bueno, para resolver voy a multiplicar por el denominador porque es como el factor común. Entonces a la izquierda me va a quedar solo el numerador y acá va a quedar A por el factor que no está más A por el factor que no está. Y acá factorizamos, de modo que en una parte queden los k, que es como la variable, y en otro lado queden solo los números sueltos. Entonces, si yo quiero que se cumpla esta igualdad, a la izquierda no hay nada que sea variable, entonces requiero, no hay nada con k, entonces requiero que lo que multiplica acá en verdad sea cero, y como los números son eso, digamos, esto es lo mismo que 2 más, esto es lo mismo que cero más 2 igual esto. Y como el número solito es aquí, también hay uno, entonces A tiene que ser uno, para que 2 igual 2A. Así que B tiene que ser menos uno.
porque si A es 1 y A más B da 0, entonces B tiene que ser el opuesto díptico. Entonces, esto viene de acá, eso, y esto viene de acá. Ya, perfecto. Entonces, hemos encontrado una forma de escribir nuestra fracción como en términos de otras dos fracciones. Luego, esto lo podemos escribir como em, esto. Ahora, ustedes pueden chequearlo. Efectivamente, si uno suma esto, ¿cierto? El factor común es la multiplicación de los denominadores y efectivamente da. Así que fracciones parciales siempre funcionan salvo que se hayan equivocado en la matraca. Entonces, de qué ganamos con esto? Ganamos primero que podemos separar los índices que solo difieren entre sí por un índice entre medio. Entiéndase, aquí está acá más uno y aquí está acá más dos. Y podemos escribirlos como suma. Entonces estamos como casi en una suma telescópica. Solo requerimos añadir este término, porque entonces tendremos dos adyacentes y dos adyacentes. Entonces en verdad van a ser dos sumas telescópicas. Entonces tenemos esta suma, que por la justificación de fracciones parciales, en verdad es esta. Y bueno, eh, ¿cómo añadimos el término que nos falta? Ojo, tiene que tener la misma estructura. Entonces, por ejemplo, no sirve como agregar K más 1 así solito, sino que tiene que ser el término de la estructura de esta secuencia. Entonces, las secuencias tienen esta estructura. Perfecto. Entonces, bueno, habría que agregar el término kdécimo más 1 que falta. Por una parte, puedo agregarlo acá sumando. Digo, restando, porque tiene que ser una resta para que sea una suma telescópica. Entonces, acá lo voy a añadir restando. Y como estas expresiones tienen que ser iguales, sumo la misma cantidad para que sea igual, pues en el fondo estoy sumando cero. Esto es cero, así que no estoy afectando. Pero sí me conviene demasiado sumar ese cero. Eso se llama ni quita ni pone. O así me lo enseñaron a mí. También hay gente que le dice cero conveniente, pero es como me ofrece. Ya, pues, entonces, ahora vamos a separar la sumatoria de sumas como suma de sumatorias. Y nos queda esto más esto y nos está quedando una bellísima telescópica. Entonces, ¿cómo practicamos? El, ¿Cuál de estos es mayor? Digamos, en términos de índices. Este es mayor. Y entre estos, este. ¿Y cuál es menor? Bueno, el otro. Entonces, el resultado va a ser, por suma telescópica, mm, eh, 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 claro, no lo mencioné, pero el orden de la resta se preserva y lo único que cambia es en cuál se evalúa el índice. ¿Ya? Entonces, el orden de la resta se preserva y lo que cambia es dónde ponemos el índice. Entonces, este orden y ese índice. Después acá este orden y acá donde está acá pongo n. Se cortó, no sé hasta dónde se habrá cortado. Sospecho que, no sé por qué pasó eso, sospecho que hasta acá, ojalá. Voy a hacer un rewind, otro rewind. ¿Qué pasó? Escribimos esta sumatoria de sumas como suma de sumatorias y los pusimos convenientemente para hacer telescópica. Y en telescópica, el elemento como de mayor índice se lo evalúa en el límite superior y el de menor índice en el límite inferior. Em, Voy a ser un poco más explícita en el sentido de que K está antes que K más 1
y K más uno está antes que K más 2. Em, por eso esos son los más grandes y estos son los más chicos. Ya. Y en la telescópica se preserva el orden de la suma y lo único que cambia es como el límite en el que se va. Así que acá queda esto, ¿cierto? Porque acá este es el límite inferior y este es el límite superior. Y acá este es el límite inferior y este es el límite superior. Ya eso, así que es un medio más uno, tres medios menos esto. Y ya está. Ahí termina el ejercicio. Acá perfectamente, no sé, podrían como juntar esta suma de fracciones, pero en realidad ya está como bien simplificado ya el resultado, eso ya un poco de gusto personal. Así que, bueno, lo importante de este ejercicio es más que nada aprender cómo utilizar la telescópica, cuándo intuir que algo puede ser telescópico. Así que eso con Zula, nos vemos en un siguiente y última clase.